Hermanos queridos, abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías. Hemos estado viendo los grandes temas proféticos. En primer lugar, hemos visto cuán importante es para el Señor el conocimiento que su pueblo tenga de Él. En segundo lugar, hemos visto el concepto de justicia, que va acompañado obviamente con el de juicio. Hemos dicho que juicio es tener el discernimiento entre el bien y el mal. Justicia es hacer lo que es correcto dentro del cuadro de referencia de la voluntad de Dios. Así que el justo es el que hace justicia. Y hace justicia es el que agrada a Dios obedeciendo su ley. Nuestro término para el día de hoy es arrepentimiento. Esta palabra es muy conocida por mucha gente de trasfondo cristiano, aunque sea solo cultural. Es más, dentro del catolicismo romano o de los ortodoxos griegos y rusos, el arrepentimiento es fundamental en su comprensión de la conducta cristiana. Pero que tengan comprensión no quiere decir que tengan la comprensión correcta de esto. Por eso vamos a ir otra vez al primer capítulo de Isaías y vamos a leer desde el versículo 10. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda e incienso. El incienso me es abominación. Luna nueva, idea de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Este planteamiento es el típico de los profetas en general, pero de Isaías en particular. Hay dos posibilidades, una gran alternativa. Entre estas, hacer el bien o hacer el mal. Veamos cómo termina el libro de Oseas, que es tan cercano a Isaías en cuanto a su
forma de plantear las cosas. Oseas en el capítulo 14 dice, versículo 9, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Los unos y los otros. ¿Qué es lo que teníamos aquí? Inicialmente necesitamos despejar una confusión respecto a otra alternativa. En la religión del Viejo Pacto habían dos líneas confluyentes y complementarias respecto al ministerio al ministerio religioso del Antiguo Pacto y el pueblo. Estas dos líneas eran la sacerdotal y la profética. Es decir, uno puede tener una religión y dentro de esa religión tener un énfasis en lo profético. Eso es de índole carismático. La otra posibilidad es seguir la línea sacerdotal. Eso tiene carácter institucional. Al principio de todo, Moisés fue el gran profeta que estableció a Aarón, su hermano, como el gran primer sumo sacerdote. El profeta y el sacerdote. El sacerdote fue honrado y fue llamado como el santo. Mi santo sacerdote, dijo de él en el libro de los Números, el Señor Jehová. Así que era muy apreciado. Gran parte del Pentateuco, por lo menos a partir de Éxodo, están dedicados a decir cómo debía desempeñarse el sumo sacerdote en todo esto. No era cuestión de simplificar las cosas, plantearlas a grosso modo y dejar la iniciativa del sumo sacerdote. Miren que cuando el sumo sacerdote, Aarón, tuvo la oportunidad de tomar iniciativas, lo que hizo fue aberrante. Construyó un becerro de oro, un ídolo. Y por esa causa fue juzgado el pueblo, miles murieron y él mismo estuvo a un tris de ser quitado del sacerdocio y hasta sufrir pena de muerte. Hubo perdón. Pero lo que estoy diciendo, el sumo sacerdote no tenía que tomar iniciativas, no tenía que implementar de acuerdo a su creatividad, tenía que seguir las instrucciones del Señor exactamente y de forma que quedó escrito. Por eso tenemos el Pentateuco en su mayor parte. Entonces, el sumo sacerdote tenía que saber que habían 3 grandes fiestas anuales, qué hacer cuando venía un leproso a consultarle, qué hacer cuando venía una mujer que acusaba a su marido de haberla abandonado, qué hacer cuando 2 hermanos disputaban la herencia de los padres, etc. Todo eso quedaba en manos del sumo sacerdote que, entre otras cosas, hacía la labor también de juez. Varios de los jueces famosos del Antiguo Testamento fueron sacerdotes o sumos sacerdotes. Por ejemplo, Samuel y el mismo Elí. Aarón tenía a Moisés, pero luego, más adelante, Moisés no tuvo reemplazante en su labor profética. En su labor de liderazgo sí, pero en la profética no.
Josué lo reemplazó como el líder militar, el conductor del pueblo. Entonces, cuando comparamos esta labor sacerdotal con la profética, encontramos en el Pentateuco todas las maneras en que debía proceder el sumo sacerdote según la institucionalidad que había puesto Dios mismo. A eso Isaías se refiere aquí, hablando por Dios, por supuesto, y dice, ¿para qué me sirve todo esto? Todo este sistema de sacrificios cruentos solo me producen repugnancia. Pero podríamos nosotros decirle a Dios, Dios, un momentito, todo esto que estamos haciendo, si fuéramos nosotros de los hebreos, por supuesto, lo estamos haciendo porque tú lo has mandado. Es más, te podemos decir que eso está en Deuteronomio, o está en Levítico, o está en Números, o está en Éxodo, y en tal capítulo, en tal versículo. Así que, ¿cómo puedes decir que no lo quieres? Tú has dicho que lo quieres. Y Dios nos diría, presten atención. Lo que estoy diciendo es que la manera en que lo realizan es desagradable. No estoy diciendo que no cumplan con lo que la ley dice. Estoy diciendo que no cumplen en la manera que me resulte agradable. ¿Para qué quieren hacer sacrificios si en el fondo de su corazón no les importa si a mí me agradan? ¿Cuándo le agradarían los sacrificios a Dios? No tenemos que llevarlo al campo subjetivo. Podemos ver exactamente qué es lo que dice el Señor. Les dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? No me traigáis más vana ofrenda. No era la ofrenda lo que estaba observando el Señor. Está observando el hecho de que la ofrenda sea vana, es decir, vacía de contenido. La ofrenda de expiación, exactamente, tenía el sentido de llevarle a Dios algo que signifique el pagarle tributo, reconociendo que yo he pecado. Y reconociendo que está mal y comprometiéndome a no volver a hacerlo. Es decir, arrepintiéndome de ese pecado. Ellos llevaban la ofrenda y hacían el holocausto y cumplían con todas las reglas, salvo el arrepentirse. Es decir, no había cambio de opinión. ¿Qué es lo que faltaba? Sí podemos pedir auxilio a lo que hemos aprendido ya en el texto, en este mismo texto de Isaías, veríamos que estas dos palabritas unidas y hermanas estaban ausentes, justicia y juicio. No había juicio. No había el discernimiento del mal que se estaba haciendo, de la forma equivocada de proceder. Y no había justicia. No había el cumplimiento a la demanda puntual que hacía o que hizo Dios. Dios no es esquizofrénico, que un día les pide ofrendas, al otro día les dice, no las quiero. No hay eso, por supuesto. Dios es coherente y consistente. Lo que Él quiere, básicamente, es que en el corazón
haya el arrepentimiento que es necesario. Ahora, ¿cómo se produce el arrepentimiento? Primero, se necesita echar mano del juicio, es decir, tiene que haber discernimiento. Nosotros en forma objetiva necesitamos reconocer, esto está mal porque Dios dice que está mal. Tal vez yo no esté de acuerdo, no importa. Necesito reconocer lo que Dios dice que está mal, está mal. No hay vuelta. Y necesito saberlo y necesito entenderlo. Entonces nos sirve lo que hemos aprendido en el primer sermón, el conocimiento de Dios. Es importante conocer a Dios. Hay religiones en el mundo en que los fieles de esa religión, si tú les preguntas cómo es Dios, podrían decirte, no tengo la menor idea. Y no hace falta que tengan, porque según su comprensión de la religión y de sus dioses, el saber cómo es Dios es un poco insulso. No en el cristianismo. Los cristianos, así como los judíos del Antiguo Testamento, necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer la voz de Dios y el mensaje de Dios, necesitamos conocer la palabra y la ley de Dios. Alguien dirá, pero eso es mucho, es demasiada carga. Bueno, tal vez es tu opinión, pero eso no niega el hecho concreto de la necesidad que tienes. Si quieres hablar en serio, te digo que seriamente debes proponerte en tu corazón conocer a Dios. Y cuando lo conoces y miras la vida, necesitas juicio, es decir, discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal. Y cuando has procedido en ese sentido, necesitas la resolución de tu corazón de obrar de acuerdo a la justicia manifestada por Dios. Esto es lo justo, esto es lo que tienes que hacer. El asunto no es tan fácil realmente. A todos nos pesa algo así. Quisiéramos una religión más liviana, más sencilla. Algo así como que si finalmente te das cuenta de que no has hecho todas las cosas bien como debías haberlas, entonces mejor acudir a un sacerdote y hacer la confesión de tus pecados o de algunos de ellos y escuchar las palabras, yo te absuelvo. Pero son palabras, porque las tuyas también eran palabras. Realmente Dios demanda de nosotros arrepentimiento. La palabra arrepentimiento está muy ligada a otra palabra en el hebreo, que es volverse o la conversión. El arrepentimiento es de carácter subjetivo. La conversión es de carácter objetivo. Por supuesto, hay un aspecto de la conversión que es subjetivo también y corresponde al arrepentimiento. Y hay, por supuesto, el fruto del arrepentimiento que es objetivo y que marca más bien o que va de acuerdo con el concepto de la conversión. La palabra que en hebreo se usa es sob. En español se escribiría S-O-B labial. Eso es, muy sencillita, 3 letritas. Sob. A veces se traduce por arrepentimiento, a veces se traduce por conversión. Como implican el mismo sentido, entonces no necesitamos discriminar excesivamente. Pero ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Les está diciendo,
ustedes tienen que hacer algo respecto al pasado. Versículo 6. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Lavarse y limpiarse tiene que ver con el ir delante de Dios, confesar los pecados y recibir la limpieza de parte de Dios. El dejar de hacer lo malo es cambiar la conducta en forma muy concreta. Alguien podría decir, sí, pero ¿en qué? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Yo soy una persona decente, soy un pequeño burgués, bien criado, enseñado de buenas maneras. Dice el 17, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. La religión del Antiguo Testamento tenía todo lo necesario para que el creyente del Antiguo Testamento pudiera vivir en paz con Dios. Pero el creyente del Antiguo Testamento sabía por las profecías que él, el sujeto mismo, no conocía todo. Estaba en las manos de Dios. En forma sencilla podríamos decir que el creyente sabía el qué, no sabía el por qué. A esto se refiere el apóstol Pedro más tarde cuando dice que los profetas del Antiguo Testamento diligentemente indagaron esta salvación que estaba anunciada. ¿Cómo se produce? Nosotros, gracias a Dios, tenemos esa comprensión. Y por eso ahora les invito a ir a la epístola a los Hebreos. En esta epístola dice que todo lo que se hacía en el antiguo templo, en el tabernáculo, con los antiguos profetas y los sacerdotes, todo eso era solamente, capítulo 9, versículo 9, por eso es fácil de memorizar. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Qué está diciendo? Dice, uno podía cumplir todo aquello del viejo pacto, lo contenido en el Antiguo Testamento, y no quedaba con su conciencia pura, limpia. Hemos leído en Isaías el mandato, limpiad vuestras almas. Sí, podría decir alguno de ellos con un grado profundo de sinceridad. No funciona. Todavía tengo en mi conciencia algo que me dice no está completo, no está bien, algo falta. Dice aquí en Hebreos, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociaban a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Está planteado en forma de pregunta, por formas retóricas, por necesidades retóricas. Podríamos redactarlo en forma del indicativo y decir, Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a mismo, sin mancha a Dios. Así limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. En el versículo 13 dice, si la sangre de los machos cabríos, los toros, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Hay personas que ponen toda su esperanza en el arrepentimiento. He escuchado a algunos que dicen, voy a vivir mal, voy a hacer lo que quiera. En los últimos días de mi vida, cuando ya no pueda, cuando esté en el lecho de muerte, me voy a arrepentir. Arrepentido me voy a salvar. Sí, la idea parece muy inteligente, pero es sumamente estúpida. El arrepentimiento no se puede ejercer cuando el hombre quiere. El arrepentimiento es don de Dios. El arrepentimiento le es dado al hombre como dádiva de parte de Dios. No te puedes arrepentir cuando tú quieres. Te puedes arrepentir ahora. Ahora que Dios te está brindando esa oportunidad. Te puedes arrepentir si le haces caso a Dios y contemplas tus propias obras y reconoces lo pernicioso que hay en ellas. Necesitas reconocer y distinguir el bien del mal. Eso es ejercer juicio. Y puedes optar por el bien. Porque de Dios es el bien y Él es fuente superabundante de todo bien. Tu conciencia nunca va a quedar totalmente limpia si no acudes a la limpieza que solo la sangre de Jesucristo te puede dar. ¿Cómo se produce eso? Necesitas creer lo que acabo de leer. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, entró al lugar santísimo, llevando no la sangre de un animalito, sino entregando su propia sangre, presentándose a sí mismo como ofrenda y sacrificio por nuestros pecados. Por tanto, requiere de nosotros arrepentimiento. Es decir, volvernos a Él. Reconocer que todo lo que hemos hecho en desobediencia está mal. Va a ser sancionado. Dios todavía nos está llamando. Las palabras del profeta Isaías todavía están resonando. Todavía él está diciendo, si quisieres,
y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, y si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hay dos posibilidades, la de rebeldía, eso es lo que dice el versículo 20, si fuereis rebeldes, y la del arrepentido. Yo te invoco, te convoco a que te unas a mí y que juntos oremos a Dios y manifestemos arrepentimiento, sob y conversión en obediencia a su palabra. Oremos. Reconocemos, Señor, que no hemos hecho el bien. Reconocemos que una y otra vez te hemos desobedecido con terquedad. Hemos sido rebeldes. Perdónanos. Guíanos en el arrepentimiento. Haz que podamos obedecerte de corazón y obremos en justicia para agradarte. Señor, ayúdanos a que en la lectura de los grandes profetas del Antiguo Testamento encontremos las raíces de nuestra fe y que observemos el corolario de esta fe en la revelación de Jesucristo, aquel que es nuestro gran sumo sacerdote, pero también es la ofrenda por nuestros pecados, ofrenda que presentó Él voluntariamente por amor a nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.